Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe. Hoy vamos a entrar, ustedes saben, este es un programa de conversación y de poco debate cruzado. El invitado tratamos de que pueda explayarse, contar su protagonismo, lo que esté haciendo. Y vamos a entrar por el lado de la historia, de una historia bastante singular, que es la historia de la Quinta Presidencial de Olivos, que como todos saben ha tenido muchos matices de idas, de vueltas, de presidentes que no han querido estar allí, de presidentes que les gustaba mucho estar allí, de polideportivos en una época, de funciones sociales, bueno, hay de todo. Y entonces convocamos a Soledad Vallejos, que acaba de escribir un libro que se llama precisamente Olivos, que es una historia de la Quinta Presidencial que acaba de salir. Y le vamos a preguntar un poco la historia de la Quinta, cuál es el origen y quién efectivamente la empieza a usar, y qué acontecimientos también pasaron ahí adentro que de alguna manera, bueno, marcaron a la historia argentina. Soledad, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Y por contarnos un poco esta historia. Sabemos que te está yendo bien, ¿no? Con el libro. Sí, está teniendo súper buena repercusión, buenos comentarios de colegas, que eso a mí es algo que me gusta mucho, porque me gusta chusmear, y bien de público. Bueno, vos tenés un largo recorrido en el periodismo, trabajás hace mucho en la gráfica, en Página 12, y entonces lo primero que se me ocurriría preguntarte es por qué usás Olivos. ¿Vos crees que es un disparador que tiene que ver con cosas profundas de esta Argentina o es algo como accesorio pintoresco y a la gente le puede resultar divertido? Las dos cosas, ¿no? Tiene un poco las dos cosas. A mí me pasó que yo estaba buscando material para leer sobre Olivos. A mí me gusta mucho leer historia, leo todo un poco, pero me gusta mucho la historia. Y no encontraba nada, no había ningún libro. Cuando empecé a chusmear un poquito en el archivo periodístico me di cuenta de que tampoco había muchas notas, más o menos se repetían los datos. Alguien alguna vez hizo una nota y después todos iban picoteando de eso. Y había un gran vacío y sin embargo es un lugar súper interesante, o por lo menos eso me preguntaba, ¿qué pasa ahí? Y a medida que fui investigando me di cuenta de que no estaba tan errada en eso porque es un lugar que habla mucho de la historia argentina. Es un lugar atravesado por la historia y en el que podemos leer gran parte, si no toda, la historia política del siglo XX y lo que va del XXI hay mucho también. Sí. Y ahí, contame brevemente cuál es el origen de la Quinta Presidencial y cuándo efectivamente se empezó a usar como residencia efectiva de un presidente. La Quinta era una chacra, ¿no? Pensemos que Olivos en principios del siglo XX era una zona rural y no era como San Isidro, zona de quintas de descanso. Era como ese espacio medio extraño entre la capital y el descanso más lejano. Y entonces ahí había chacra, ahí había animales, Burrich y compañía alquilaba un espacio a Carlos Villate Olaguer, que era el último dueño, y tenía ahí animales para rematar. Era un lugar completamente diferente. Carlos Villate Olaguer es el último descendiente de una rama de la familia que a su vez viene del virrey Olaguer Feliú. Él no tenía hijos, tenía un montón de estancias, no le interesaba mucho la política, era más bien de estos que disfrutan su dinero y punto. Un bon vivant. Sí, absoluto. Un dandy, viajes a Europa, digo, muchas anécdotas. Sí, cuando viajaba a Europa era excéntrico, ¿no? Claro, pero no viajaba en plan familiar, ¿viste? Claro. Era otro perfil, más bien de este excéntrico. Sí. Y él decide legar al Estado Nacional esta quinta, que se llamaba en ese momento Chacras Cuénagas, porque había unos Ascuénagas en la familia. Y bueno, igual la dona, pero a riesgo de que el Estado no la acepte. Unos años antes los Anchorena habían querido dejar algo y el Estado rebotó porque quedaba muy lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y el Estado en el 18 lo acepta, entre el 20 y el 22 termina tomando posesión, pero hasta la década del 30 ahí no pasaba nada. No se usaba el lugar, no había intervenciones. Alvear fue alguna vez, se quedó empantanado a medio camino, no pudo ni mirar. Marcelo Torcuato. Marcelo Torcuato. Que sucede a Irigoyen, ¿no? Sí. Y entonces... Sí. Y después, en la década infame, Agustín P. Justo hace algo muy curioso. Estamos hablando de un presidente militar y de facto de ese tipo de régimen. Y él, sin embargo, toma un plan del socialismo que se estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires de colonias infantiles. Ellos lo llamaban colonias infantiles para niños pobres. Y el plan era un poco entre el autoritarismo y el cuidado de los niños, ¿no? Esta cosa de, bueno, te traemos, te vacunamos, te medimos, te pesamos y te enseñamos buenos modales, pero a la vez los chicos podían acceder a deporte, cosa que en ese momento era algo más bien privilegio de niños de clases acomodadas. Los niños pobres no tenían acceso a eso. Y justo toma este plan de las colonias que se hacían en la ciudad para convertir Olivos
en la supercolonia, ¿no? Y es la colonia General San Martín, a la que acudían niños todo el año, niños y niñas de hasta 14 años. Y en ese momento la quinta era como una pequeña demostración de ciertos poderes del Estado. Hay memorias municipales, por ejemplo, porque aunque era en provincia, se consideraba que era propiedad de la municipalidad de la capital, que muestran todos los progresos de la cocina. Era la cocina más moderna del mundo, tenía para hacer helados, tenía unas hornallas no sé qué, y ahí las instalaciones médicas también eran súper importantes, y los chicos inclusive aprendían a nadar, porque la quinta en ese momento tenía una pequeña playa que con los años se perdió. Ahora son 32 hectáreas. ¿Porque daba al río? Claro, porque O sea, todo lo demás está ganado, de de Libertador al río son tierras ganadas, digamos. No, eso existía, eso existía, pero fue legado, después se dejó al círculo militar. Esas playas hasta el 55 eran del Estado. La quinta originalmente tenía 35 hectáreas, ahora tiene 32, y es porque perdió ese cachito. Y los niños ahí aprendían a nadar, por ejemplo, chicos que no tenían acceso sino a práctica deportiva. Sí. Y después, bueno, es historia más o menos sabida que la residencia efectiva de los presidentes estaba ahí, aquí en la Avenida Libertador, donde está la Biblioteca Nacional, en la capital. Viene la Revolución Libertadora y ya Aramburu decide mudar sus petates como presidente a la Quinta Presidencial, y es el primero que efectivamente vive en la Quinta Presidencial. Sí, la Quinta, a pesar de que ya pertenecía al Estado y que era una Quinta Presidencial que se consideraba de verano, no era el lugar oficial de residencia. Y de esta manera se convierte como de facto, si querés, en la casa donde van a vivir todos los presidentes. De Aramburu en adelante todos se instalaron ahí. En militares, democráticos, interinos, todos terminaron ahí. Viviendo efectivamente. Sí. Y después la Quinta Presidencial, bueno, podemos entrar por 1000 lugares, ¿no? Pero en un momento determinado empieza a funcionar como casi sede alterna de gobernanza, de gobierno, porque se empiezan a despachar allí los presidentes con los ministros, empieza a haber consejo de ministros o reuniones de gabinete, como se llaman aquí. Y eso me parece que el que más instala con fuerza eso es Menem, ¿no? O sea, quien empieza a usarlo con mucha fuerza, las famosas, esas reuniones de gabinete, ¿te acordás? Total, porque Menem lo que hace es, Alfonsín no le había dedicado mucho tiempo ni mucho presupuesto a la Quinta, ¿no? Con todas las urgencias que tuvo su gobierno, siempre había otras prioridades y nadie se encargaba mucho de eso, con lo cual cuando empieza el gobierno de Carlos Menem, las obras en parte estaban justificadas porque había que poner en valor ese lugar, que no había tenido mucho mantenimiento, y él además piensa otra idea de Quinta. Jefatura ya existía, estas oficinas que vos decís, que son parte de los viejos galpones, y donde el presidente tiene un despacho y sala de reuniones, ya existía, pero no estaba puesto así de esta manera como un poco más confortable, si querés. Y Menem lo hace porque estaba decidido a compartir más tiempo con sus funcionarios ahí que en casa de gobierno. Hay una cosa que no pensamos mucho desde afuera, pero es básica, y es que la Quinta te permite otra intimidad, aún para la función política. En casa de gobierno hay mucha gente todo el tiempo, hay periodistas acreditados. Un acreditado puede rondar por donde quiera, entrar, salir, conoce el movimiento. Sí, Olivos es como más privado, digamos. Claro, y en Olivos siempre saben quién entra. Sí, por supuesto. Siempre. Sí, claro. Y si entras. Hay una entrada por Villate. Claro, la entrada gente de común entra por Villate, con más discreción puedes entrar por Libertador, por la entradita que pasa abajo de la vía, y ahí hay otro tipo de registros, es súper discreto, pero si no sabe alguien y no te habilita, no entras. Y eso para la gestión política puede ser bastante importante, ¿no? Sí, aparte con el menemismo lo que pasó también es que se le dio como cierto toque, digamos, festivo al ambiente. O sea, ¿te acordás que un colega tuyo de diario, Horacio Berbisky, le puso el polideportivo de Olivos, ¿no? Pues además se celebraban reuniones, fútbol, asados, lo visitaba la farándula. El mundo del espectáculo internacional que en los años 90 venía a la Argentina pasaba por Olivos, se transformó un poco en más, un lugar ¿no? imantado, ¿no? Claro, antes se veía menos o se veía en ocasiones particulares. No sé, el 25 de mayo con la fanfarria de los granaderos, y entonces después el presidente tomaba un chocolate y después venía para Ciudad de Buenos Aires. Pero Menem lo que hace es convertirlo en un espacio bastante más central. Antes también pasaban un montón de cosas en Olivos, pero por ahí no se mostraban. Claro. ¿No? Sí, creo que vos señalás en el libro que incluso uno de los presidentes que si alguna característica tiene es el tema de
del recato y de llevar una vida absolutamente introita, que es Ilia, por decirlo de alguna manera. Bueno, su hija celebra ahí su boda, pero hace un episodio absolutamente, digamos, no reconocido ni que causó ningún tipo de revuelo social, ¿no? No revuelo social, pero sí generó muchas preguntas. Bueno, Ilia siempre estaba bajo la lupa, ¿no? Y una de las cosas que se recriminaban era como esta cerrazón ante el periodismo. Era tan sencillo que siempre decían, bueno, pero no puede ser, algo más hay. Claro. Y por eso una persona muy poco exhibicionista. Claro, no sé, modos diferentes, ¿no? A los que estaban acostumbrados la escena política local y el periodismo político de ese momento. Y su hija Emma estaba muy enojada por cómo la prensa trataba a su padre. Entonces ella no quería que hubiera prensa, cobertura durante su casamiento, y eso terminó generando otra pequeña crisis. Claro. Y después fue tapa de una revista que todo el tiempo la nota esa preguntaba, bueno, ¿por qué no muestran? ¿Por qué se callan? Si al final es una familia normal, común y corriente, el casamiento fue un casamiento más. Un casamiento más hasta ahí, ¿no? Porque fue medio principesco. Pero esa cerrazón generaba mucho ruido. Curioso. Y después, bueno, hay una serie de episodios realmente enigmáticos, si querés, desde algún lugar, porque Perón vuelve a la Argentina, a su regreso definitivo, es electo presidente, pero recién se muda en enero a Olivos, ¿no? Sí, yo no estoy confundido. Y entonces, él asume en octubre y se muda en enero. Creo que pasa un tiempo en Gaspar Campos. Él no quería mudarse a Olivos. Y no quería mudarse a Olivos. Se escapaba cada vez que podía. ¿Y tenés la razón o hiciste algún tipo de investigación? Sí, versiones hay muchas, ¿no? Con La Quinta pasa eso todo el tiempo. A veces sobre un acontecimiento que decís, ¿cuánto se puede dudar de un dato? Un dato es un dato. Bueno, recordemos que Perón muere en Olivos. Perón muere en Olivos y Perón después es velado en el Vamos Congreso a ir Nacional. ahí, sí, claro. Dale, contar, dale. No. Lo que digo es, de La Quinta, aún cuando hay datos, todo el tiempo hay mucha leyenda, ¿no? Claro. Y se tejen muchas cosas a partir de los datos. Como periodista yo tiendo a creer que un dato no es interpretable, es un dato, en blanco o negro, pero es. Bueno, no, con La Quinta pasó todo lo contrario. Los hechos no se discuten, luego se interpretan, pero los hechos son los hechos, ¿no? Claro, bueno, no, con La Quinta no, pareciera que un hecho puede ser 1000 distintos. Y bueno, con Perón pasaba un poco eso. Gaspar Campos quedaba súper cerca. Claro. Y lo que pasaba en La Quinta era que todo el tiempo había mucha gente. Claro. Como hoy, digamos. No hay tanta gente hoy como antes. Seguro. La situación política es diferente. Pero en La Quinta siempre circula gente. Y Perón era un tipo ya muy grande. Claro, bueno, de hecho muere ahí, como dijimos. Claro, y había muchas más internas de las que podemos llegar a suponer. Sí, por supuesto. Y entonces él cada vez que podía se escapaba, iba a un espacio de mantenimiento que hoy está demolido y se escapaba de su propia seguridad, que él los llamaba los perros, los custodios que lo seguían todo el tiempo, y pispeaba. Si no estaba, decía, bueno, dame la llave del auto, dame tal y abrime que me quiero ir. Y se escapaba Gaspar Campos, el presidente. Y después, bueno, obviamente sucede a Perón y Isabel, que era su vice y su mujer. Y Isabel convive ahí un tiempo con, pero además con el cadáver de Evita, que es trasladado a Olivos. Porque ella lo repatria. Claro. El cadáver de Evita había quedado en España cuando Perón e Isabel vuelven para acá. No trajeron a Eva Perón. Cadáver de Olivos, el cadáver de Evita está un tiempo, en la quinta de Puerta de Hierro. Claro. Muy buen tiempo. De Italia va a Puerta de Hierro. Ahí se lo abre, se lo examina y todo eso, ¿no? Que es muy tétrico. Tremendos, ¿no? Y después Isabel lo trae a Olivos. Claro, Isabel le encomienda una misión súper secreta a López Rega, que de un día para el otro viajó y nadie sabía dónde había viajado. Entonces empezaron otra vez mis rumores y ella anuncia después de un par de días en cadena nacional a la noche que él estaba trayendo los restos de Eva Perón, que era una misión que le había encomendado, etc. Y esto sucede en el medio de una pulsea muy terrible entre la AAA y Montoneros. Claro. Isabel estaba disputando el poder real del peronismo. Correcto. Y qué facción del peronismo era el que iba a primar, ¿no? Antes de que López Rega viajara, Montoneros había secuestrado el cadáver de Aramburu, había ido a Recoleta y se había llevado el féretro. Y habían emitido comunicados diciendo, bueno, traigan a Eva y devolvemos a Aramburu. Y ellos querían tener el control, ¿no? Todo el tiempo era otra vez la disputa sobre ese cuerpo político
sacralizado y no sé Ese qué. rasgo de la historia argentina, Que es donde se tremendo. tiran con los muertos. Literalmente. Y que Olivos Sí. no queda ajeno a eso, ¿no? No, Es protagonista. Olivos no puede escapar a eso. Y es tan brutal. A Eva la repatrian en noviembre del 74. Perón había muerto el 1 de agosto, Correcto, el 1 el de 1 de julio. julio. Y en agosto, a principios de agosto, estaba en la cripta a la que se podía visitar. El plan era que fuera también ahí depositado el féretro de Eva. El día que Isabel anuncia en esa cadena nacional a la noche, están trayendo, etcétera. A la mañana siguiente, en Plaza Las Heras, en Parque Las Heras, apareció en un auto, una falsa ambulancia, el féretro de Aramburu. O sea, fue una devolución. Sí, la claro. trajeron, lo devolvemos, Sí. y todo el tiempo era esta cosa circular, ¿no? ¿Y qué rasgos o qué pudiste obtener de los años de plomo de la dictadura? ¿Cómo funcionó Olivos en ese momento? Olivos funcionó como siempre. Eso es lo más impactante, si querés. Todavía yo llegué a hablar con trabajadores de la Quinta, empleados de distintas áreas que estaban ahí cuando empezó la dictadura. Por ejemplo, uno me cuenta... Estamos hablando del 76, ¿no? Del 76, sí, ya habían para empezado dejarlo a claro. trabajar antes. Alguno me contó, por ejemplo, que llegó a trabajar el 24 de marzo como un día más, no había escuchado la radio, no sabía dónde estaba parado. Y en la Plaza de Armas, que es un sector muy particular, donde a veces forman los militares en fechas patrias y tal, que es como una ronda de cipreses, ¿viste? Una rondita así. Había tanquetas y que él pasó por ahí y le dijeron, no, seguí tranquilo. Pero ese clima se había instalado también en Olivos. Y sin embargo, claro, ahí hay una vida cotidiana, ¿no? Videla tardó 2 años en mudarse, estuvo viviendo en Campo de Mayo. Los primeros 2 años vivió en Campo de Mayo. Sí, y después se porque mudó a su Olivos. mujer no quería irse a Olivos porque ahí estaba el cuerpo de Evita. Tardan claro. bastante en sacarlo. Y ella no quería saber nada, entonces se quedan y van en el 78. Pero una vez que se mudan, es la vida de una familia en una casa. Entonces, por ejemplo, Videla podía estar en la pileta con su familia y los soldados, hay un granadero reservista que todavía hoy se acuerda del miedo que tuvo. Los granaderos son los que hacen la custodia dentro, ¿no? Puertas adentro. Y tienen puestos fijos y puestos móviles. No están de gala, sino de fajina y con armas largas, con casco. Era verano y hacía mucho calor. Y había un granadero, conscriptos en esa época, que era dragoneante, o sea, el que comanda el grupito. Y los del grupito se le retobaban, tenían mucho calor. No puedo estar con el casco, dejate el casco, no puedo, se lo sacan. No puedo más con el arma, lo voy a llevar así, no, tenés que estar de guardia, ¿no? Y entre que no le daban pelota y él estaba desesperado, de atrás de un árbol sale Videla de shortcito, porque estaban cerca de la pileta y puso orden. Claro. Ese tipo de situaciones todo el tiempo había, pero es la vida cotidiana. Bueno, lo de Alfonsín lo referenciaste, marcabas que era un periodo, digamos, signado por cierta intrascendencia desde algún lugar, porque él... Lo usaba la Quinta, pero no había tenía el vuelo refacciones, político, si digamos, de... Mira, muchas reuniones para el plan austral se realizaron ahí, por ejemplo, cuando eran súper secretas, ¿no? Claro. Después, el microcine también es un espacio, o sea, lo que vemos como el off mundo político a veces es justamente porque no lo vemos que lo usan. Sí, marcamos lo del menemismo como así ya un periodo de esplendor, digamos, ¿no? No sé si de esplendor, pero sí de gran... refulge, ¿no? En esa época. Sí, como muy atrayente, ¿no? De muchas miradas, se le da una gran vida social. Hay historias también ahí non santas, incluso de la historia amorosa de Carlos Menem, ¿no? De las visitas. Vida privadísima. No entraste. No, bueno. No, me interesa como el funcionamiento y la lógica social, si querés. Y después viene también un largo periodo, que es el del matrimonio de Kirchner y el de Cristina en soledad, porque Kirchner fallece, que podríamos decir que otra vez empieza a funcionar como de puertas cerradas, digamos, ¿no? O pareciera no tener tanta vida, o no tiene tanta vida social. Es curioso, porque hay etapas diferentes, ¿no? El recuerdo que tenemos en general es ese, pero en la primera etapa del kirchnerismo, la Quinta era un lugar que se usaba y se mostraba todo el tiempo. Sí. Es más, hay algún acontecimiento que protagoniza originalmente Eva Perón. Hay una foto histórica clásica que es Eva en los jardines, en el anfiteatro, y un montón de mujeres con pañuelos, pero un montón desplegadas por los jardines. Eso es de la época en que previa al voto femenino. Con algunas diferencias, Cristina Kirchner busca repetir esa foto con algún evento.
Digo, ¿hay alguna exhibición? ¿Hay algún Bueno, tipo de hecho, cosa? si la memoria no me traiciona, allí se lanza su candidatura, la candidatura del 2011. Claro, Ahí ella y ahí presenta presenta Vudú. Vudú. ¿Te Por acordás eso que te fue un digo, súper o sea, acontecimiento, fue un muy realitero, acontecimiento. ¿no? Sí, pero digo que fue con muchos flashes, ¿no? Porque Sí. era ni más ni menos que el Usa lanzamiento de la la fórmula. quinta, totalmente, usa la quinta, después se cierra, Sí. ¿no? Es esto, con la Sí, viudez sí. hay un periodo de cerrazón, Sí. pero ella usa la quinta como un escenario importante. Ahí más allá de que no sé si no querés entrar por lo de la vida privada que referenciaste, pero durante un tiempo largo circuló el rumor que en esos años de su viudez ella tenía ciertas angustias muy potentes y bueno, se la solía ver por la noche en Olivo, en los jardines. No tenés ningún testimonio de esa naturaleza. No, sí que Okay. se recluyó un poco más y ella disfrutaba bastante el parque, ¿no? Es un parque hermoso, Sí, sí, claro, es lindísimo. Y la barranca, digo, paseaba la parte de la piscina, ¿no? Sí, tiene el jardincito, viste que hay un jardincito con unas curvas que da a la galería, ¿no? Y abajo, ¿no? Correcto. Que vas hacia la barranca, que es muy linda. Ella dejó de disfrutar esas cosas. Y al dejar de disfrutarlas se iba encerrando un poco más en la casa y a medida que se acercaba el fin de su segundo mandato estaba también como un poco más insistente, si querés, en ciertas cuestiones de seguridad, de privacidad. Si vos ibas a una reunión con ella, vos eras funcionario, ibas a una reunión con ella, tenías que dejar el teléfono antes de entrar a la reunión. Si entraba el mozo, se callaba todo el mundo. Cosas que por ahí antes eran un poco más relajadas, ¿no? Encontré muchos testimonios en ese sentido, no de una mujer desquiciada, sino de alguien que se volvió mucho más reservado con los años y que mantuvo algo que les pasaba antes. También Néstor Kirchner hacía esto de tratar de no tener mucho contacto con los empleados, ¿no? Pedir, bueno, si me ven por el parque no me hablen, claro. Traten de no estar por donde yo voy. Hay siempre como esta tensión permanente entre la vida privada y la intimidad en la quinta. De hecho, el presidente Macri lo que hace es... Ahora iba a entrar en eso. Pero dale, ya entraste. Es esto la intimidad, ¿no? Sí. Porque a mí me parece interesante. La quinta es un lugar divino, pero vivir ahí debe ser terrible, francamente. Macri, por ejemplo, lo que hacen es... Ellos son una familia joven con una nena pequeña, con lo cual... Que además tiene mucho protagonismo la nena pequeña. Claro, pero no se le ha dado mucho protagonismo. Sí, totalmente, pero no deja de ser una familia con una niña que está creciendo, entonces hay cosas que reservar. Por ejemplo, la cocina de la quinta, de la casa, del chalet principal, ahora está sin cocinero, porque en esta gestión se decidió que el cocinero presidencial se lo manda a la cocina de los empleados y que la cocina de la casa la usa solo la familia. Y eso tiene que ver con esto de la intimidad también. Y hablando ya de la presidencia actual, la presidencia de Macri, lo que sí vemos por testimonios fotográficos y fílmicos es que tiene otra vez una relevancia pública importante, Olivos. Es decir, se realizan muchas reuniones, volvieron los famosos partidos de fútbol. Bueno, que en realidad Néstor Kirchner también los tenía. Los tenía para una mesa chica, no claro. exclusivamente de funcionarios, ¿no? Aquí está como más mezclado, eso pareciera, ¿no? Lo de los partidos. Pero igual fíjate que genera un problema político. Esto que parece tan sencillo como, bueno, nos juntamos a jugar un picadito, excluye a parte de la gestión. Sí, que ahí es pertenecer o no pertenecer también. Pero hay ministros, cuando estaba Malcorra alguna vez lo había dicho la canciller, bueno, hello, si vamos a hacer un encuentro político, quería ponerse los pantalones cortos. Claro, busquemos otra manera de fortalecer lazos, ¿no? Y también el presidente Macri está dando muchos reportajes en Olivos. Total. Y recibe periodistas, eso ya de por sí lo vuelve más público al lugar, ¿verdad? Todo el tiempo, sí. Bueno, en esta relación con la prensa, ¿no? Tan particular que tienen, que es cercana y es lejana a la vez, propician mucho estos encuentros y muestran la quinta. Reservando otra vez cuestiones de intimidad. ¿Te acordás cuando fue el programa Mirta Legrand? Sí, claro, famoso programa, polémico, bueno, difícil. Ella lo quería hacer en el chalet. Sí. Y no se hizo en el chalet, se hizo en el espacio de huéspedes. Sí, famoso lugar ese de... Se muestra, pero la intimidad se preserva. Se preserva. Es esa tensión. Sí. Después también tuvo un costado social, supongo que, bueno, es un episodio conocido, que es que hay una huerta que la lleva su mujer Juliana y que ellos consumen la verdura de la huerta de Olivos. La huerta, mira, es interesante. Ahora está, pero a tope, está divina.
y se encarga gente del INTA. Ella, la primera dama, se involucra mucho, pero la gente que está en el día a día es gente del INTA. Y esa huerta, como otras cosas de la quinta, la estamos viendo ahora, pero no es que antes no existió. De hecho, es una construcción viejísima. Durante la dictadura, por ejemplo, se usaba. Antes de irse, Viñones fue y le hizo un chiste al señor que estaba en ese momento encargado de la huerta, preguntándole si tenía un lugar para él, que se estaba por quedar sin trabajo, por ejemplo. Y hay testimonios previos. Pero es eso, ¿no? Como que hay zonas de la quinta que a veces están iluminadas y a veces están en sombras. Sí. Pero funcionan. Sí. Y por último, para ir cerrando conceptualmente un poco la idea del libro, vuelvo otra vez a lo mismo. Bueno, vos venís con un recorrido periodístico importante. ¿Y cómo juzgarías el tema de Olivos? Digo, o cómo hacer historia desde cuestiones que parecieran ser anecdóticas, digamos. Es decir, porque uno también podría decir, bueno, mira, todo este escenario y episodios y acontecimientos, si vos los quitas de la historia, no le causan ningún impacto a la historia. Es decir, no, los hechos hubieran acontecido igual con o sin Olivos. Sí. ¿O no? ¿O vos crees que no? ¿Te parece que no? Que Olivos, de hecho, modela cosas importantes. Por ejemplo, en la quinta hay una capilla. Una capilla presidencial que inaugura en el 72. Antes había un pequeño oratorio nada más. La historia de esa capilla, desde la NUCE hasta ahora, habla claramente de esto, de la relación que mantiene el Estado argentino con la Iglesia, por ejemplo. Y cosas que pasan ahí explican cosas que pasan afuera. No, para mí, sin Olivos no es el mismo escenario político. ¿Vos crees que influye y moldea acontecimientos de la vida argentina? Sí, que hay cosas que se fraguan ahí y después crecen, ¿no? Después van para otro lado. Y todas las que no sabremos. Pero sí, para mí es un lugar súper clave. Soledad, gracias por habernos visitado. Te deseamos mucho éxito con el libro. Bueno, vos tenés un recorrido además también de historias biográficas. Escribiste sobre Amalita y bueno, evidentemente los personajes... ¿Perdón? Sí, evidentemente. Bueno, éxitos con el libro, gracias. Muchas gracias. Y bueno, les recomendamos buena lectura histórica a partir de un lugar que es muy enigmático, que nace, digamos, desde impensado lugar de residencia permanente para presidentes y que hoy, bueno, no se puede entender muchas de las grandes decisiones sin ese epicentro histórico. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chau.